Silencio. Señoras y señores, el Club Silencio. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Nuestros amigos de Silencio, les damos la bienvenida esta tarde. Vamos a platicar con un hombre que es singular, es un hombre fuera de lo común, y es fuera de lo común porque él se lo propuso, porque este hombre decidió en un momento que quería saber más que la mayoría, porque tuvo la decisión de ponerse a estudiar, a investigar, a escribir. Es un hombre que sabe muchísimas cosas sobre qué es lo que debemos de hacer cuando llegamos a este planeta y nacemos hasta que nos vayamos. Estamos ya en la línea con Guillermo Ferrara, del cual ya le acabamos de platicar a usted sobre su amplísima carrera. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, contento de hablar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, este es un tema que puede ser muy simple en una o dos preguntas, o podemos complicarnos la vida, y yo quisiera que nos las complicáramos un poco para poder extraerle a usted, en el buen sentido, el mayor número de lecciones de vida. Eh, Hay una pregunta que muchos autores se siguen haciendo en sus libros, en revistas y en conversaciones. En esencia, ¿qué somos los seres humanos? ¿Somos lo que creemos que nos han dicho que somos, carne, hueso, miembros de alguna religión, nacemos y nos morimos y no sabemos por qué ocurre todo eso? ¿O qué somos en realidad? Bueno, me gusta la definición de Indra Devi, una antigua maestra de yoga que dijo, el hombre es Dios asustado. Entonces, yo Sí. creo que, bueno, tenemos una misión dentro de un cuerpo físico, un vehículo para expresarnos, un tiempo limitado, pero de acuerdo a miles de testimonios y de acuerdo a lo que indica la confianza de nuestra alma, nosotros somos eternos, viviendo en cuerpos temporales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos perdido la memoria de esa eternidad. Sí. Pongámonos del otro lado y imaginemos que vivimos en un mundo eterno. Deberíamos crear algún juego para no aburrirnos en esa eternidad. Ese juego se llama existencia del ser humano y el juego consiste en recordar que nosotros somos eternos, no somos mortales como alma. Entonces el cuerpo sí que es mortal y el tiempo que tenemos depende de cada uno para hacer esa tarea. Entonces esto es Sí. una aventura, no es una tragedia, es una aventura donde vamos teniendo vivencias para acumular certezas, no creencias, porque si nos llenamos de creencias, empezamos a perder la habilidad de vivir la vida en el presente Sí. y nos quedamos pegados en el pasado o nos quedamos demasiado esperanzados en un Salvador del futuro. Pero Ujú. lo que parece es que cada uno de nosotros, como lo dije al inicio, es Dios manifestándose en un cuerpo humano. Sí. No es un Dios ni vengativo ni egocéntrico, es una parte, como una ola es una parte del océano, nosotros también somos una parte porque geográficamente no podríamos dejar de estar en un lugar que está poblado de esa divinidad. Ahora, esto que me comenta Guillermo, de que somos como un dios enojado, de acuerdo a Indra Devi. Asustado. Asustado, bueno, asustado. Este, ¿Por qué asustado? ¿De qué estamos asustados? ¿De esa falta de memoria y de esa incertidumbre al futuro?
Claro, imagínate un superhéroe que le quitan todos los poderes. Tiene que volver a recuperarlos. Nuestro trabajo es volver a recuperar ese poder divino que tenemos. No mediante las creencias, sino mediante los virtudes y atributos y dones que la divinidad nos otorga a cada uno desde diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no hacemos un trabajo de crecimiento personal o de introspección o de meditación para bucear en esas profundidades, Sí. porque en la profundidad es donde tenemos todas las respuestas. En la superficie nos vamos distrayendo con partidos de fútbol o con condicionamientos o con ideas de antinaturales o con la moda o con programas pasatistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a lo profundo, nosotros vamos a sentir como todos los místicos del pasado aseguraron, desde Jesús hasta Buda, hasta los filósofos griegos, que nosotros somos ese Dios en un cuerpo humano. Entonces, y para que estas palabras no sean tomadas como blasfemia, podemos citar al mismo Jesús. Sí. Sed ustedes perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, Él no Ujú. está pidiendo que seamos perfectos. Si nos está pidiendo que somos perfectos, es porque inevitablemente la perfección no puede crear cosas imperfectas. Entonces, si somos creados por un creador perfecto, no podemos tener un fallo. Sí podemos cometer errores, porque la perfección necesita evolucionar y perfeccionarse a través de los errores. El error es la única posibilidad que tiene la perfección de volverse más perfecta. Por eso, nosotros como seres humanos necesitamos cometer errores para descubrir esa perfección que tenemos dentro. Hay una pregunta que seguramente usted la ha escuchado cientos de veces por lo menos y la habrá estudiado quizás más. Si somos ese Dios y si somos infinitos y si tenemos que pasar por todas estas experiencias para irnos superando, perfeccionando, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Aunque sé que me acerco posiblemente a una respuesta y espero que me sorprenda usted positivamente. ¿De dónde viene esa energía, ese Dios? Bueno, obviamente que de la nada surge todo. Eh, La pregunta de dónde viene está hecha desde la mente. De dónde viene es aquí ahora, porque la eternidad no puede haber estado en el pasado y estar en el futuro si no está en el presente. Con lo Ujú. cual no podemos pensar en términos de pasado. Eso que llamamos Dios, eso que llamamos conciencia universal, fuente, o los científicos lo llaman como el campo que interconecta todas las cosas, tiene que estar ahora mismo. Porque si es eterno, no puede haber un espacio de tiempo en el cual no esté. Con lo cual no es inteligente buscarlo en el pasado ni en el futuro, sino que lo tenemos que buscar en el presente. Y esa ha sido la gran enseñanza de todos los grandes maestros. Por eso se hace énfasis en la práctica de meditación, porque hay pocas cosas que hacemos en el presente Ujú. constantemente que nos ayudan, que son, por ejemplo, la respiración. La Sí. respiración es algo que no podemos hacer en el pasado ni podremos hacer en el futuro. Siempre Ujú. tenemos que estar respirando aquí y ahora. Entonces Ujú. tu pregunta se responde con el aquí y ahora. Y el programa se llama Silencio. El silencio es lo que revela el aquí y ahora, porque el silencio también tiene música, el silencio también tiene mensajes, el silencio también tiene la posibilidad de abrir muchas puertas que en física cuántica se llaman futuros alternativos. Si una Sí. persona se siente amiga del silencio y amiga de su soledad, va a poder recibir la respuesta que tú me has hecho como pregunta. Sí. Bueno, ahora, el presente, entendiendo lo que me comentas, el presente es bastante fugaz. A veces llego a pensar que si quiero entender el presente cuando lo estoy entendiendo, por ejemplo, lo que estoy haciendo en este momento conversando contigo, lo que acabo de decir ya fue pasado, porque
casi no se puede sostener en un punto en el espacio. Entonces, el vivir en el presente es todo un reto, un dilema que posiblemente es parte de la complicación que tenemos cuando estamos en este cuerpo humano. Sí, es muy interesante ver la etimología de las palabras. Por ejemplo, la Sí, palabra presente significa obsequio. Cuando alguien te regala algo, te está regalando un presente para tu así es. cumpleaños, para fin de año, para determinada fiesta. Alguien te está Ujú. haciendo un obsequio. Ese Sí, obsequio, la palabra presente significa obsequio. Y el obsequio de la vida es lo que nos regala la divinidad, Dios, el universo, como quieras llamarlo. Nos está regalando el presente. Pero ¿qué pasa? Tú dices, sí, pero cuando yo ya pienso, el presente ya se convierte en pasado. ujú, Entonces, y cuando imagino, se convierte en futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El presente es la única posibilidad de sentir el presente es cuando uno se ilumina o llega a lo que los orientales místicos llaman el samadhi o el nirvana. ¿Qué es lo que sucede? Se ha comprobado que el cerebro va a una milésima de segundo distinta del presente. O va hacia el futuro o va hacia el pasado. Entonces, cuando uno practica meditación, es como si el segundero del pasado y del futuro se sí, deteniese en el presente, se detuviera, perdón, se detuviera y nosotros calzáramos nuestra conciencia y nuestra mente y nuestra alma en ese presente constante. De eso se trata el objetivo último de la meditación, captar ese presente continuo, porque no hay otra cosa que presente continuo que está claro. permanentemente cambiando. Sí. Ahora, eh, hablando de la existencia de los seres humanos, los que ya se fueron, a donde se hayan ido, y los que están por venir, de alguna forma, aquí abajo en la tierra, por ponerlo así, Guillermo, la percepción, y seguramente lo sabes mejor que yo, la percepción es que nos cuentan que hemos tenido un pasado, nos cuentan que estamos viviendo un presente así como extendido, que puede ser de un mes, puede ser de una carrera universitaria, puede ser de un matrimonio, un paseo, y el futuro es por lo que tenemos que hacer un trabajo porque hay una recompensa después. Me suena que lo que nos explicas, que hace mucho sentido, no va de la mano de lo que acabo de comentar, que es palabras más o menos lo que nos dicen acá abajo. Perfecto, perfecto. Primero de todo hay que ver si estamos aquí abajo, depende de dónde lo miremos, porque el Mm, universo es un sí. lugar muy grande. Eh, Ujú. eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante esa pregunta porque a nosotros nos han educado de que en el futuro tendremos siempre los premios, en el Sí. futuro siempre Ujú. tendremos las recompensas, en el futuro Sí. entraremos en una eternidad. Si el futuro tiene un principio, no es eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos olvidado que el mismo presente ya es el regalo. ¿Qué Ujú. pasaría en el momento de la muerte de una persona rica, multimillonaria, cuando tú le dices, ¿quieres más dinero o quieres más tiempo? La persona Ujú. obviamente que va a elegir más tiempo. Sí. Nosotros lo que queremos es tener más tiempo de vida. Eh, entonces, el punto fundamental consiste en hacernos amigos del presente y sentir un deleite, un agradecimiento por estar vivos. Porque si Ujú. siempre pedaleamos en eso que Robert Kiyosaki llama la carrera de ratas, estaremos siempre buscando como el burro con la zanahoria adelante. Y nunca Claro. ese camino nos lleva a una insatisfacción constante. No quiere Ujú. decir que la perfección deje de perfeccionarse o que la evolución se detenga. Vamos a ir haciendo cosas, vamos a seguir escribiendo nuevos libros, vamos a prosperar económicamente, emocionalmente, espiritualmente, vamos a hacer más viajes, pero eso es como un continuo regalo, no como una ansiedad que nosotros buscamos. Entonces, si el futuro se convierte en algo de ansiedad porque no estamos satisfechos en el presente, es un problema. Ahora, si el futuro es la consecuencia de que nuestro presente cada vez es más feliz y las personas felices son las que atraen un futuro mejor. Eh, si nuestro presente es feliz, la vida va a ir cambiando, se va a ir haciendo cada vez más grande esa bola de nieve de nuestro presente, cada vez más feliz Sí. y en más Ujú. éxtasis. Entonces, lo importante es aceptar nuestro presente con gratitud
y entonces después las cosas vienen como añadidura. Esto también lo dijo el mismo Jesucristo, ¿no? Sí. Primero encuentra ese reino interno, ese reino de los cielos, que es un estado de conciencia, es el estado de conciencia de iluminación que te hablaba hace un tiempo, hace un momento. Entonces, cada persona necesita amigarse con su presente, estar satisfecho de que está respirando, que no es poca cosa, de que está No. funcionando bien su cuerpo, de que está teniendo la posibilidad de hacer lo que le dé la gana, porque cuando uno descubre su libertad, empieza a crear su futuro con las intenciones, las emociones, los decretos y los objetivos que cada persona tenga. Cuando escucho esta respuesta, Guillermo Ferrara, pienso en muchas religiones, por llamarlas de alguna forma, o creencias, y tal pareciera entonces que estas iglesias, religiones, personajes, muchos de ellos realmente nos han estado tratando de convencer y han convencido a millones al paso de cientos o miles de años de algo que es totalmente falso. Estoy completamente de acuerdo y mi nuevo libro que saldrá ahora en septiembre, la trilogía que completa la continuación del secreto de Adán y el secreto de Eva, habla justamente de esto. Primer punto, religión está basada en una palabra que se llama religar, Así es. volver a unir. Pero Ujú. ¿cómo podemos volver a unir algo que jamás se puede separar? Es imposible que nosotros nos separemos de algo que está en todos lados. No hay un agujero, un hueco, un planeta, un lugar donde podamos escaparnos de eso que está por todos lados. Con lo cual, automáticamente la religión, el querer religar, nos convierte en una utopía. ¿Cómo Sí. queremos poder volver a poner la ola dentro del océano si siempre la ola ha estado en el océano? Ujú. Entonces, la creencia de que nosotros estamos divididos es uno de las grandes heridas y los errores inconscientes que el ser humano está padeciendo. Cuando nosotros creemos que estamos divididos y separados, es cuando empieza el problema y la confusión. Nosotros estamos dentro de ese océano de conciencia que podemos llamar Dios. Entonces, Dios no está en una nube, no hay nadie sentado a su derecha, por eso cuando tú vas en el avión puedes mirar por una ventanilla o por el otro y no vas a ver ningún hombre de barba blanca sentado ahí. Está por todos lados, está por todos lados. Sí. Entonces, ese es el problema, que nosotros no nos sentimos en unidad, nos sentimos divididos, y ese ha sido el trabajo de la religión, querer unir lo que no puede ser separado. Y lo han hecho porque han sido muchas personas a lo largo también de la historia. Estas personas que quieren llevarnos a la religión o nos llevan a la religión, ¿están conscientes, creen realmente en lo que están diciendo? Algunos lo creen, otros no lo creen, porque muchos de ellos son seres muy inteligentes, muy preparados. ¿Cómo pueden creer en todas las cosas que difunden todos los domingos o los viernes o los sábados? Claro, primero de todo, la inteligencia es un arma de doble filo porque depende del uso que se haga. Por ejemplo, vamos a desgranar algunas cosas interesantes. Sí, el cristianismo, por ejemplo, nace eh, aproximadamente 300 años después de la muerte de Cristo. Así Cuando es. Jesús se muere, algunas personas que lo seguían continuaron un mensaje, un rumor, pero el Imperio Romano no permitía ese rumor. Eso Ujú. fue avanzando, avanzando con el paso de 300 años, que es muchísimo tiempo, Claro. hasta que Constantino el Grande, en el Concilio de Nicea, tenía muchos, por así decir, clubes Ujú. cristianos totalmente diferentes que incluso competían entre sí para monopolizar a esas diferentes visiones de ese cristianismo. Él hizo un concilio en el cual los agrupó eh, y seleccionó determinados evangelios que fueron los canónicos y otros que fueron los apócrifos. Entonces, ¿qué es lo que Sí. sucedió? Los apócrifos, que decían ciertas cosas que había enseñado Jesús, quedaron en el olvido hasta que
en el año 1945 fueron encontrados en Nag Hammadi, hace muy poquito. Esos evangelios apócrifos, incluso el evangelio de Tomás, que es muy interesante, fueron quitados porque esos indican la parte humana de Jesús. Entonces, en el cristianismo pasó eso. En el judaísmo todavía siguen esperando un Mesías. La religión islámica tiene un gran fanatismo. Si bien en el Islam dice no matarás matar a una persona equivale a matar a toda la humanidad, tú has visto cómo vuelan por los aires en nombre de un fanatismo religioso a través de Sí. diversas bombas. Entonces, la religión no ha traído más que dolor, conflicto y sufrimiento, porque entre las religiones han generado guerras. La mayoría de las guerras vienen Claro. por el petróleo, por la religión o por idealismos distintos. Entonces, si hacemos una estadística, la religión ha llevado al conflicto y no ha posibilitado mucha gente que esté iluminada, sino gente que sale de una sinagoga o de una iglesia con una cara de tensión o de angustia en la cual fingió estar bien dentro, pero cuando sale afuera critica o insulta o va al conflicto, siendo que le enseñaron que no tenía que tener conflictos con el prójimo. Entonces es como un poco de hipocresía religiosa o espiritual. A mi visión, la religión, y con esto termino, porque es un tema que despierta mucha... es un tema volcánico que despierta mucha contradicción. Cuando nosotros aprendimos a andar en bicicleta, nosotros necesitábamos 2 rueditas extra, porque si no te caías. ¿Recuerdas esas rueditas que se le ponían al costado? Así es. Para mi visión, la religión puede llegar a ser como esas 2 rueditas. Cuando uno aprende a andar por sí mismo, en la bicicleta de la vida, las rueditas ya no hacen falta. Bueno, por supuesto que me parece muy, muy gráfico y muy claro el ejemplo de la bicicleta y las rueditas, pero si esto se lo llevamos a algún líder religioso, al que tú gustes en este momento, seguramente nos va a reprobar o nos va a sacar de su oficina, porque obviamente estaríamos yendo en contra de su, digamos elegantemente, actividad. Esto quiere decir que, y el otro día lo estaba leyendo en algún artículo, si el hombre no practicara religiones, si el hombre se enfocara en lo que en algún momento te voy a preguntar, si me permites, Guillermo Ferrara, ¿viviríamos con menos conflictos, como lo decías de alguna forma? Mira, si haces el experimento de llevar a un niño que nace a una tribu de África, van a ser africanos. Si lo llevas entre los judíos, él va a adquirir las costumbres judías. Si Sí. lo pones entre los musulmanes, va a querer dar vuelta a la Meca. Entonces, el niño nace inocente. Un niño nace totalmente virgen. El problema son las creencias que se le ponen a esa computadora de la mente, lo cual son un filtro para que perciba la realidad. Y ese filtro está en antagonismo con otros filtros, con otros programas de computación mental que se graban en la mente de un niño que nace natural. Si a un niño jamás se le habla de una religión, siempre se va a sentir unido al creador. Entonces, muchas veces uno necesita primero sembrar el problema para recoger la solución. Y Sí. los sembradores del problema insisten en sembrar problemas, porque si tú no te sientes en división, nunca vas a buscar la unidad. Pero si uno ya nace unido a todo, no hay necesidad de buscar lo que nunca se necesitó. Sí. Ya sé que lo dijiste y yo mismo estoy consciente, después de muchas décadas de estar en esta actividad de la comunicación, que el tema es volcánico, es explosivo, porque hay el elemento de la fe que no tengo que explicarte y puede uno sonar pues como una persona absolutamente atrevida, destructora, al mencionar que las religiones generan este tipo de circunstancia. Pero para quizás ir terminando ese capítulo y pasar a otro, si me lo permites, Guillermo, quizás, y es pregunta, las religiones
de alguna manera parecería que son como las rueditas, otra vez, como decías, de seres humanos que a lo mejor por alguna causa no se han preguntado ni quiénes son, ni qué hacen aquí, ni a dónde se van a ir, que les meten miedo, que les prometan soluciones y les crean espejismos o cielos y de esa manera pueden transitar 70 años o los que sean por esta tierra. Interesantísimo lo que acabas de mencionar. Mira, hay que recordar una cosa, cuando, por ejemplo, el cristianismo empieza, no es que todo el mundo decía, uy, yo siento esto, creo en esto. No, si tú no creías, no solo que te tiraban piedras, no solo que te quitaban la piel o te crucificaban o te encendían en la hoguera vivo, por decir cosas como la Tierra gira alrededor del Sol, o sea, Así esa es. gran, esa gran verdad que 500 años antes de Cristo Aristarco de Samos en Grecia dijo, y esa teoría quedó en el olvido, imagínate 500 años, hasta que recién Galileo Galilei la Así comprobó. es. Y la iglesia al principio decía, no, no, es mentira, es mentira, es mentira. Hasta que por último tuvieron que decir, sí, está bien, nos equivocamos, perdón a toda la gente que hemos matado a piedrazos por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces llegará un tiempo en que las religiones deberán decir perdón porque, eh, porque el ser humano empezará a descubrir que se puede despertar y conectarse directamente con esa fuente creadora. No se requiere de intermediarios, como dicen por ahí. Ahora, si me permites, porque como decía, cada tema es interminable, me imagino que en parte por eso has dedicas tu vida a toda esta cantidad de temáticas. Eh, Hay personas que se preguntan por qué algunos seres humanos del pasado, de hoy, les va muy bien en lo económico, en lo social, en lo material, en las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Y hay otros que son la gran mayoría, según los números que nos entregan las organizaciones humanas como la ONU y otros más, algunos cuantos les va muy bien, que es ese famoso 1 o 2%, tan repetido, y la mayoría viven en una circunstancia espeluznante. ¿Qué pasa para que ocurra esa gran diferencia entre los mismos seres humanos? Bueno, primero de todo hay que ver que muchas veces la fe no es otra cosa que la única herramienta que le queda a una persona pobre para ansiar un cambio en el futuro, una recompensa. Pero tenemos que hilar muy fino aquí. Si una persona se fija en el universo, y los antiguos decían que como arriba es abajo, si arriba hay miles de millones de estrellas y de planetas, un despliegue infinito de abundancia y de creatividad, no es que hay un solo planeta, un poquito de estrellas, un solo sol. Hay miles de millones de soles mucho más grandes que el que está en esta Vía Láctea. Con lo cual, al parecer, Dios es rico. Al parecer, el universo tiene abundancia. ¿Por qué una persona debería unir la espiritualidad con la pobreza? Eso es completamente antagónico. Cada persona necesita ser rica en conocimientos, rica en salud, rica en amistades, rica en experiencias y también rica en dinero. No hay que esperar que una persona espiritual tenga que ser pobre. Eso es completamente falso. Ahora bien, si tú tienes la facultad de materializar panes o transformar el agua en vino, no necesitas monedas ni dinero. Pero hasta que podamos hacer esas materializaciones, sí lo necesitamos. Pero no necesitamos creer que en el futuro vamos a ser ricos, porque entramos en un reino de los cielos. Podemos disfrutar de todo porque la vida es un regalo, un disfrute. No es algo para ahorrar, ni es algo para despilfarrar, es algo para usar, es algo para disfrutar. Bueno, entonces estas personas, si las tuvieras en un auditorio gigantesco, por supuesto, hablo de miles de millones de seres humanos, y te hicieran esta misma pregunta y te dijeran, Guillermo Ferrara, mira, venos
lo pobre que somos. Apenas traemos un pedazo de ropa, no hemos comido y todas las colecciones de problemáticas. Dinos, por favor, ¿qué hacemos a partir de hoy? ¿Estamos dispuestos a olvidar todas las cosas en las que hemos creído, que nos han dicho? ¿Qué es lo que hacemos aparte de vivir el hoy? Pero queremos que se convierta en lo que otros sí tienen. Perfecto. Mira, lo primero es que nosotros no podemos querer cosechar algo con semillas que no van a dar ese fruto. Ujú, En otras palabras, no podemos querer riqueza si tenemos pensamientos de carencia o de pobreza, a no ser que una Sí. persona emita energéticamente, mentalmente y espiritualmente algo, el universo no se lo provee. Una persona rica es porque está conectada con la riqueza. Una Ujú. persona pobre es porque no está conectada con la riqueza y espera por esperanza y por no usar su poder personal, que otra persona venga, que cambie un presidente, que pongan un nuevo papa, que le cambie la facultad económica, por ejemplo. Ujú. Pero Sí. esto no funciona así. Si yo siembro pensamientos de abundancia, voy a cosechar abundancia. Ahora, ¿qué Ujú. pasa? No nos han enseñado a pensar abundantemente. Nos han Así es. enseñado a pensar lo que otros quieren que nosotros pensemos. Nos han enseñado a no pensar. Entonces, cuando una Ujú. persona empieza a pensar y a despertar, se da cuenta que la vibración, la energía, o también llamado amor, para no entrar en términos científicos y que la gente cuando uno dice vibración se asusta, porque Sí. vibración no es otra cosa que el amor que sienten dos personas, que se Ujú. atraen, que quieren ser uno. Entonces, cuando la vibración y ese amor es tan intenso, uno puede pedir y se os dará, porque al universo le sobra, no le falta. Entonces, si arriba hay abundancia, nosotros también tenemos que tener abundancia. Tenemos que cambiar la forma de pensar y como consecuencia vamos a cambiar la forma de cosechar. Ujú. Ahora, Eh, perdón, Guillermo, este punto, si el secreto, si es que ese es el secreto, es pensar en que podemos generar abundancia, que arriba hay abundancia, por lo tanto aquí abajo nosotros, en lo individual, debemos de tener y podemos tener abundancia y sembrar lo que debemos de sembrar, lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué cuesta tanto trabajo al ser humano pensar de esta forma? Bueno, porque solo usamos el 8% de la capacidad mental. Dijo Einstein que el 92% está en estado de latente, todavía no está activo. Pero entonces, como usamos solo el 8% y caemos en las trampas de a ver quién va a ganar el próximo partido de fútbol, a ver qué le dijo tal o cual, a ver quién está en la televisión haciéndose una operación, etcétera, nos distraemos, nos distraen para que nosotros no estemos conscientes del regalo que tenemos y del potencial que tenemos. Los niños están naciendo ahora con una hebra del ADN activo, distinta. Entonces tienen una facultad mucho más potente. Imagínate que un niño de 3 años ya usa la computadora o el iPad de forma normal, natural. Sí. Ahora bien, dice que una mujer le dijo al otro, el hombre le dijo a la mujer, algún día seremos ricos. Y la mujer le contestó, no, algún día quizá tengamos dinero. Ahora ya no tenemos, nos tenemos mutuamente, ya somos ricos. Nosotros, Ujú. al contar con la presencia de nuestra propia presencia, la presencia de otras personas, ya somos ricos. Ahora, eh, volviendo al punto del dinero, una persona tiene que aprender a pensar con abundancia. Y la mayoría de las personas, digamos, en el lado latinoamericano, que la religión predominante es el cristianismo, recordando que el cristianismo es aproximadamente un 30-31% del mundo, no es toda la Sí. humanidad. Claro. Entonces, ese 31% fue mal educado en no interpretar correctamente las palabras de una persona que lo podía tener todo. Pero sí creen que pueden mover montañas. Una persona sigue a otra que le dice, mira, si tienes un poco de fe vas a mover una montaña. No te está diciendo va a aumentar un poquito tu economía. Si tú puedes mover montañas,
obviamente que también puede mejorar la economía. Pero el problema es qué pasa cuando se mejora la economía, porque si vamos a un país como Suiza o Suecia, que tienen mucho poder adquisitivo, también curiosamente tienen la mayor cantidad de suicidios, lo cual está Así es. diciendo, si tienes mucho dinero no te garantiza que vas a comprar también la felicidad, eso tiene que venir de adentro. Entonces el dinero es una parte más de esta vida, no es lo esencial, pero nosotros nos necesitamos mover con dinero. Eh, pero vuelvo a repetir, eso no va a Sí. comprar el pasaporte a la felicidad. Hay gente que dice que somos lo que llaman el espíritu, algunos el alma, que en realidad somos electricidad, parte de una gran, si me permites el término, planta eléctrica que es el universo y es Dios. Me encanta eso de la planta eléctrica porque somos como antenas conectadas, intermitentes o apagadas. Las personas que Ujú. están apagadas necesitan que otra persona le dé esos breves chispazos de conciencia o esos breves chispazos de consuelo. Entonces, ahí te vuelves intermitente para volver otra vez a necesitar al otro. Pero cuando una Sí. persona se enciende por sí misma, y esto no es otra cosa que activar lo que los científicos llaman el gen Dios dentro de cada uno, uno se da cuenta que tiene libertad, y la libertad da poder, poder de crear el futuro que cada uno quiere, haciendo desde su presente una visión. En la física cuántica se habla de futuros alternativos, que hay Sí. miles de puertas que nosotros podemos elegir. Eso que elegimos es donde vamos a crear nuestro destino. Eso que estamos eligiendo no depende de culpar a alguien por una mala suerte, sino simplemente una elección que nosotros estamos haciendo para transitar esta etapa de nuestra vida. Entonces, Ujú. lo importante es recordar que siempre tenemos libertad de elección de cómo queremos que sea nuestro futuro. Inmediatamente, como dice Wayne Dyer, estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. Cuando nosotros cambiamos la forma de pensar, automáticamente la vibración cambia, porque esto ya se ha medido científicamente. Un pensamiento positivo genera una frecuencia distinta a un pensamiento negativo. Ujú. Y entonces, si la elección depende de nosotros, ¿por qué no vamos a ponernos manos a la obra? No nos ponemos manos a la obra por perezosos, pero las respuestas ya las tenemos. Bueno, por perezosos estoy de acuerdo, Guillermo Ferrar, pero también por ignorantes, aunque suene un poco duro para algunos, porque hay personas que dicen, y es pregunta, hay personas que dicen, bueno, si fuera tan fácil, si yo soy energía y estoy conectado a esa llamada planta de electricidad que es Dios y el universo, y si yo genero pensamientos positivos, si me enciendo, como dices tú, y yo quiero, no sé, descubrir un nuevo continente, por decir cualquier barbaridad, y me dedico a ello, hay gente que dice, pero ¿por qué voy a pensar tonterías? Son estupideces. No es posible que yo aquí sentado en mi recámara me ponga a pensar que quiero hacer eso durante 3 años y lo voy a lograr. Si la persona logra romper eso y cree en esa posibilidad, ¿cómo es que se va dando el que esa planta transmisora va generando esa realidad en la persona? Bueno, la planta transmisora o Dios siempre está emitiendo señal. No hay cortes publicitarios, no hay propaganda. Gracias a Dios. Sí, siempre está sintonizándose. La libertad de la persona de encender o apagar la radio es de uno mismo. Uno pone la frecuencia modulada que quiere escuchar. Ahora, si uno quiere escuchar malas noticias, va a recoger los frutos de esas malas noticias. Uno Ujú. mismo es quien toma las decisiones de alejarse o de separarse o de desconectarse de esa fuente que está transmitiendo. Por eso es tan importante que uno tenga momentos de silencio por la mañana y Ujú. momentos de silencio meditativo por la tarde. Cuando Ujú. estamos en ese silencio, podemos empezar a abrir nuevas formas de comunicación a través de lo que se puede llamar canalización o telepatía o
premonición o conexión con el universo. Entonces uno tiene que conectarse, porque si uno está buscando a Dios y lo puede encontrar, ¿por qué llamar a eso blasfemia? Eso es simplemente envidia de las personas que todavía no lo han podido encontrar. Entonces, uno tiene que dejar de creer en Dios y empezar a sentir a Dios. Es lo mismo que el agua. Uno no puede creer en un vaso de agua. Uno tiene que agarrar el vaso y beberlo. Porque si no, simplemente es una creencia. Bueno, pero si somos como han dicho muchos y como de alguna manera creo que lo has dicho, si somos parte de ese Dios, entonces para encontrarlo, aunque suene a una pregunta repetitiva, pues tengo que concentrarme en pensar que eso soy, quitarme otras ideas de la mente que me han vendido y de alguna manera ponerme a actuar en este presente que es un regalo, como decías al principio, y las cosas comenzarán a fluir. Esa sería la esencia, básicamente. Sí, pero no todo es tan simple. ¿Por qué? Porque para volver otra vez a ganar el partido, de regresar al hogar, de retornar al origen, Dios necesita poner un contrincante para que cada persona juegue el partido. Porque si no, te olvidas de jugar. Es Claro. un ejemplo práctico. Imaginemos un futbolista que sabe jugar muy bien, pero no tiene un equipo enfrente. Simplemente va a jugar en el patio de su casa y solo él lo va a disfrutar. O un Claro. boxeador que no se entrena con un sparring que le golpea la cara todo el tiempo. Muchas veces las dificultades, muchas veces las personas negativas, muchas veces la adversidad no es otra cosa que la forma que tiene Dios de volver a ponerte un contrincante para que tú puedas superarlo y regresar más fuerte en espiritualidad a esa conciencia universal. No tiene sentido que creamos que hay un enemigo, un diablo, un demonio, que está puesto ahí porque se le escapó. No, simplemente todo lo que es negativo, adverso, doloroso, es porque a veces nosotros necesitamos pasar esa prueba. Pero cuanto más nos vamos acercando, menos sufrimiento. Bueno, me parece una forma de ejemplificar muy idónea esto del fútbol o del boxeador, por mencionar dos. O sea, quiere decir que los problemas de los cuales nos quejamos amargamente a veces durante toda la vida, es que no entendimos nunca, me refiero a quien le sucede esto, no entendimos que esa gran planta eléctrica, Dios, nos tiene que poner frente a nosotros algo que nos mida para que podamos obtener lo que queremos nosotros, que es, pues puede ser un diploma, puede ser un esposo, una esposa, puede ser el vehículo que queremos, puede ser el paseo que deseamos. O sea, tenemos que ganarlo. Exactamente, es un premio. ¿Por Es qué? un premio. Porque nosotros hemos salido de esa luz, hemos salido por el ego, ¿no? Entonces, imagínate un campesino que se queja de las nubes negras que tiene en la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se queja de las nubes negras, nunca va a tener la lluvia que el campo necesita. A veces las cosas las vemos negras y amenazantes, pero simplemente es porque debe ser así. Hay momentos que no vamos a ver el sol porque necesitamos las nubes negras para la lluvia en nuestro campo, en nuestra Sí. fertilidad. Hay momentos que nosotros necesitamos adversidades para poner a prueba el potencial de nuestra alma. Es como una universidad, cuanto uno va creciendo, los problemas no son los mismos a un niño de jardín de infante o de primer grado que un universitario. Los problemas van adquiriendo más dificultad. ¿Por qué? Porque el alma está preparada y la mente está preparada para esas dificultades. Si no estuviera preparada, no vendrían a nuestra vida. Bien. Creo que eso, por lo menos a mí me queda entendido lo que nos estás exponiendo. Déjame pasar en aras de tu tiempo a dos o tres puntos. Hay personas que insisten en el mundo de la ciencia, por ejemplo, o en el mundo de algunas religiones, que la energía de la cual hemos platicado esta tarde es una energía medible.
es una energía que en el momento que deja el cuerpo, porque como se dice aquí abajo, se murió X persona hoy, ya es posible desde hace mucho medir el peso de esa energía o de esa alma. ¿Falso o verdadero? Bueno, dicen en esa teoría que el cuerpo humano, en el momento de la partida, donde el alma no es que muere, sino que se va a vivir a otro sitio, pesa 60 gramos menos. Algunos dicen que es porque el aire que deja los pulmones hace que el cuerpo esté más liviano. Otros dicen que la salida del alma eh, tiene esa particularidad, ¿no? Que el cuerpo se vuelve 60 gramos más liviano. Más De una liviano. forma o de otra, uno sabe que va a seguir viviendo del otro lado. Y cuando está del otro lado, lo peor que le puede pasar es que diga, me arrepiento de no haber hecho ese viaje, me arrepiento de no haber dado ese abrazo, me arrepiento de no haber escuchado esa canción, me arrepiento porque nosotros estamos aquí para vivenciar todo lo que nuestro corazón necesita. Entonces, si algo llega a nuestra vida, nos tenemos que preguntar, ¿va a mejorar la evolución de nuestra alma o simplemente no me hace falta satisfacer este deseo? Porque Sí. tú mencionaste al principio la ignorancia. Tenemos que recordar que Sócrates dijo, el problema no es la lucha entre el bien y el mal, el problema es entre la ignorancia y el conocimiento. Cuando Así es. uno va dejando de ignorar ciertas cosas fundamentales, va teniendo conocimiento y el conocimiento le va dando poder para gobernar su vida como quiere gobernarla. Eh, Guillermo, ¿estamos vivos o estamos muertos? Estamos las dos cosas. Una persona cuando deja de luchar por sus sueños, sucede que el curioso fenómeno de que es un muerto en vida. ¿Por qué? Porque si uno no tiene el impulso de regresar a esa fuente original, está como vegetando, es como un zombie. Qué curioso Sí, que hayan salido tantas películas con los muertos vivientes, por ejemplo, así ¿no? es. O de Sí, vampiros o de gente que está como atontada. Una así persona es. que está adormecida a una realidad espiritual está como un muerto que se mueve a pila pero que no sabe para dónde va. Y cuando uno no sabe para dónde va, puede terminar en otra parte. Entonces, una persona está realmente viva cuando el corazón y la mente están sintonizados con esa gran antena que llamamos Dios o universo o fuente. Sí. Cuando no está sintonizada, está en una especie de limbo, de hipnosis humana, viviendo y sin saber para qué está. Entendiendo tu respuesta, la pregunta tiene esta razón de ser. Si nosotros, de acuerdo a lo que nos decías al principio de la conversación esta tarde, estamos en un constante viaje, cambiando vamos a decir, cambiando de cuerpo, por llamarle de alguna forma, de estructura para poder transitar a lo largo de la eternidad. eh, Hay personas que han dicho que a lo mejor realmente no estamos en el momento que le llamamos estar vivos. A lo mejor estamos pasando por un espacio de muerte y después de esto, cuando nos muramos teóricamente, lo que estamos haciendo es nacer en otro lugar y vivir otra vida. Sí, esto me hace acordar a la serie Lost, cuando cayó el avión en la isla, ¿no? Sí. Que hasta el último momento ellos no se dan cuenta que estaban muertos. Ahora Ujú, bien, ujú. hay muchas teorías respecto a esto. Hay teorías que dicen que nosotros tenemos un doble en el cual siempre está vivo. Esa es nuestra alma. Este que está aquí, este que está aquí es una especie de marioneta de ese doble que ha podido venir a la Tierra para que nuestra alma evolucione. Entonces, una persona, repito, hasta que no se despierta espiritualmente, está viviendo una vida como si fuera un muerto, como si fuera siguiendo esos parámetros de crecer, educarse, recibirse, formar una familia, ganar un poco de dinero, comprarse una casa, jubilarse y morir. Y esa no es la misión de nuestra vida. Nosotros vamos a transitar por todo ese tipo de experiencias, pero el objetivo es regresar otra vez a la conciencia original. Sí. Ahora, eh,
¿Hay algún momento en que se termine este viaje espiritual? ¿Hay algún puerto final o es eterno el estar traspasando de forma en forma? Bueno, mi formación es a través de la filosofía oriental. En la filosofía oriental se habla de un Samprajñata Samadhi o Asamprajñata Samadhi. ¿Qué significa esto? A ver. La gota, cuando cae al océano, deja de ser una gota. Ujú. Imagínate, cerramos los ojos todos los oyentes que están ahora y imagínate que tiras una gota desde un vaso al océano y Sí. después tratas de buscar la gota para volver No, a ponerla en el vaso. Es no. imposible. Cuando una gota cae al océano, automáticamente se convierte en el océano. De la misma forma que cuando un alma individual toca esa alma universal, automáticamente se convierte en esa alma universal. Entonces, Ujú. el proceso consiste en una serie de pruebas, podemos llamarlas vidas, todo el que crea en la reencarnación, el que no, tiene que esperar que la resurrección de los muertos, como el video de Michael Jackson, me imagino, las tumbas saliendo, y Napoleón Bonaparte volviendo a renacer, pidiendo otra vez su imperio. Sí. Eso me parece más difícil de creer que la reencarnación. La reencarnación me parece algo totalmente lógico, volver a cambiar de cuerpo o volver a cambiar de vehículo para expresarnos. El objetivo final es que nosotros, esa gota de chispa que somos, caiga otra vez al océano y se disuelva otra vez ahí. Sí. Entonces, el viaje puede continuar tantas veces como sea necesario para llegar a ese océano. Si nos movemos, dos últimas preguntas, Guillermo Ferrara. Si nos movemos dentro de este contexto tan complejo, este, quizás no es complejo para ti, pero es complejo para la mayoría de nosotros el adentrarnos en estos pensamientos e ideas. Eh, si morirnos implica el pasar a otra entidad, a otra forma de vida, o posiblemente reencarnar, ¿quién decide y cómo se decide cuándo nos morimos? Bueno, la teoría, porque todo esto ya entramos en el terreno de la hipótesis, porque sería eh, muy narcisista decir yo tengo la verdad sobre esto. Pero las Ujú. teorías, y la que más me vibra a mi interior, es que nosotros tenemos una elección. Nosotros elegimos cuántos días necesitamos estar en la Tierra, luego lo olvidamos. Entonces nosotros Mm. venimos ya con determinadas facultades y nosotros elegimos en el otro lado a los padres que necesitamos para esta vida. Todas las facilidades y todo el crédito está disponible para cada alma, que no es otra cosa que un héroe en dejar un plano en el cual no hay semáforos, cola de banco, no hay conflictos, no hay necesidad de comprar papel higiénico, ni alimentos, ni nada. Entonces, venir a este plano es heroísmo. Entonces, cuando nosotros venimos, tenemos el crédito para venir. Tú vienes a vivir las experiencias que necesitas vivir. Entonces, nosotros mismos pedimos permiso a lo que se puede llamar un tribunal kármico o un tribunal superior o a una federación Ujú. galáctica, como también se puede llegar a llamar, de seres mucho más evolucionados que permiten que las almas menos evolucionadas puedan venir a la Tierra a seguir Sí. evolucionando. Bien. Entonces, uno mismo elige. Bien, entonces, este punto significaría que antes de morirme o durante el proceso de la muerte, que puede durar X segundos o minutos, depende del caso, o después de que ya dejé mi cuerpo, es cuando se entra en el proceso de seleccionar padres y poner años a lo que quiero vivir en la próxima experiencia para superarme, o es algo que a lo mejor va a tomar 200 años tierra entre una y otra. Eso es totalmente relativo a los deseos que la persona tenga. La teoría, hipotéticamente, dice que algunas personas que son menos evolucionadas necesitan venir rápidamente otra vez y otras Ujú. personas tienen un poco más de descanso en otros puntos que continúan en determinadas
universidades, por así decirlo, o planos de conciencia, Sí. aprendiendo las cosas que hemos vivido aquí, para cuando uno tenga que volver, no cometa no pase por esas mismas pruebas o cometa esos mismos errores. Sí. Depende de la evolución del alma el retorno. Última pregunta, Guillermo. Entonces, en base a esta última parte de lo que nos has explicado, quiere decir o querría decir que ah, los que estamos por lo menos, y es una suposición, tú me corregirás, los que estamos aquí abajo, por llamarle así al planeta Tierra, y los que decimos estar vivos, como tú y como yo y quienes nos escuchan, de alguna forma estamos aquí porque todavía no nos hemos superado, especializado, mejorado o alcanzado los niveles necesarios para poder descansar en otro espacio más tiempo. Exacto, uno está en el planeta porque ocupa un lugar y proyecta una energía que el planeta necesita, que la humanidad necesita. Ahora bien, incluso hasta los niños con autismo o los niños especiales con Down, por ejemplo, están aquí porque su energía es muy pura y muy elevada. Y es tan elevada que no pueden entrar a la frecuencia densa de la Tierra. Cada persona que está en el planeta es porque el planeta lo necesita y uno tiene que poner lo mejor de cada uno para ver cómo puede hacer que el mundo sea un lugar más bonito con la mano de obra individual que nosotros aportamos diariamente, con una sonrisa en el elevador, con una buena actitud, con una predisposición a tener el corazón abierto y no ocultarnos detrás de una coraza emocional o de un distanciamiento, porque todo el mundo pide un mundo mejor, pero ¿cómo sería ese mundo mejor? La gente estaría abrazándose, la gente estaría sonriendo, la gente estaría siendo amable. Eso es lo que necesitamos. Si queremos un mundo así, un mundo en el cual no hay violencia o conflictos o bombas, necesitamos nosotros no largar esas bombas a través de nuestras palabras o de nuestra mirada iracunda. Necesitamos hacer el cambio individual. Cada persona necesita encenderse y hacer un día bonito con sus actitudes, con sus palabras, con regalos sorpresa, con todo lo que la creatividad espiritual tenga dentro de cada persona. Entonces así, poniendo cada uno una parte, va a haber un cambio. Y si me permites, para terminar, te diré una pequeña historia que es muy bonita, en la cual había un incendio en el bosque. Entonces todos los animales corrían en sentido contrario a las llamas de fuego. Y de repente el león ve pasar un pequeño pajarito hacia las llamas del fuego y del incendio. Entonces el león le dijo, ¿dónde vas? Ahí te vas a quemar. No, dice el pajarito, yo voy a apagar el incendio. El león se rió. Le dijo, ¿cómo vas a apagar el incendio tú solo? Dice, sí, sí, llevo una gota de agua en el pico. Pero es imposible que con una gota de agua apagues el incendio. Ah, le dijo el pajarito, yo ya estoy haciendo mi parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si cada uno hace su parte, si cada uno pone la pequeña agua, la pequeña gotita, va a ser un océano que va a apagar ese incendio que hay ahí afuera de conflictos, de separación, de luchas, de asesinatos, etcétera. Uno tiene que hacer lo mejor de cada uno tiene que sacar a la superficie el genio que tiene adentro, que no es otra cosa que activar completamente el ADN, la genética. Uno tiene que mostrar la mejor versión de sí mismo y va a cambiar automáticamente su propio mundo primero y luego el mundo después. Bueno, pues sí, es una historia muy, no se usa mucho el término, pero es una historia no solamente profunda, sino es una historia bonita en relación a este león y a este pájaro y a este incendio. Pues Guillermo Ferrara, por supuesto que en el mejor de los términos eres material humano interminable, pero bueno, hoy por hoy, aunque no se hable de pasado ni de futuro, en este presente eh, tienes que seguir haciendo otras cosas, el auditorio también tiene que hacer otras cosas y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado
participar en este espacio en el programa Silencio, para quienes ya sabes, los que hablamos español, y espero alguna otra oportunidad para que podamos conversar. Te agradezco muchísimo. Tus preguntas provienen de un alma elevada, de una conciencia expandida, de una persona despierta. Me han gustado mucho las preguntas. Me gustaría que cada oyente pueda sacar conclusiones y no reacciones a todo lo que hemos hablado aquí, que fue muy interesante. Aprovecho para decirte que te enviaré uno de los ejemplares de la nueva novela que va a salir ahora en septiembre, Muchas en gracias. la cual he puesto mucho trabajo y mucha dedicación de todo el tema que hemos hablado aquí. Así que un gusto para todos y nos vemos en la presentación de la novela. Muy bien, así es, pues muchísimo gusto, un abrazo y muchísimas gracias hasta Miami. Gracias, gracias. Un abrazo para ti. Hasta luego, Guillermo Ferrara, gracias. Nos ha dejado la mente llena de asuntos que meditar, y seguramente habrá que escucharlo no solamente una vez, sino 2 veces, y a lo mejor dése un tiempo y escúchelo 3 veces, porque ahí están muchas de las soluciones a las problemáticas que están viviendo, que están enfrentando y que no encuentran una salida de sus problemas. ¿Cuál es el mini tweet y de parte de quién? Leonardo Conde pregunta, ¿cree que el peso llegará a 17 pesos por dólar? Señor Conde, yo quisiera aprovechar su pregunta, primero porque déjeme decirle que no creo que de manera real, financiera, se pueda saber a dónde va a llegar, porque le tenemos que poner en la línea del tiempo a dónde va a llegar, cuándo. Entonces, en este momento está a 15.70. Yo quisiera pensar, y esto habría que vendérselo de manera urgente a los señores gobernantes, más bien, ¿a cuánto va a bajar? Porque en la misma pregunta estamos ya asumiendo que nos vamos a seguir devaluando. Yo quisiera que asumiéramos los mexicanos que debemos de partir hacia la revaluación. Y no es soñar, no es soñar. La revaluación implica que a la vuelta, porque esto no sucede, por supuesto, en meses y a veces en unos cuantos años, que pudiéramos regresar a cantidades que hace mucho tiempo había en la paridad entre el dólar de los Estados Unidos o el euro y el peso mexicano. Y no inconscientemente, lo digo con respeto, señor Conde, inconscientemente estar pensando que a dónde vamos a llegar en la bajada, en la caída, en la devaluación. Y para eso lo que tenemos que pensar es de una manera apreciativa del país, constructiva. O sea, ¿por qué razón nos devaluamos? Ya lo hemos conversado 1000 veces y lo han dicho muchas personas. No hablo de las personas que luego lo dicen a nombre de alguna autoridad, porque siempre para ellos implica un golpe a su reputación que se devalúe. Ya lo dijo, ¿se acuerda usted por ahí un presidente que dijo, el presidente que devalúa el peso devalúa al presidente? Bueno, pues sí, es cierto, porque la actividad del presidente y sus resultados, pues si no hace bien su trabajo, se nos está devaluando la moneda, es una de las consecuencias. Nos deprecia nuestro valor como país, como ciudadanos, los bienes materiales, físicos y también emocionales que tenemos al sentirnos que tenemos menos. Entonces, ¿qué necesitamos para tener más? A mí me gustaría que hubiera un indicador que dijera, el Banco de México, ¿en cuánto nos revaluamos en este mes? Y todos los meses tuviéramos esa información de parte del director de dicha institución. Pero para eso
Para eso ya se ha explicado. El secretario de Educación tiene que hacer un esfuerzo que se lo demanda, y no es demagogia, la historia y la realidad, para que le ponga un alto a la decadencia educativa y empecemos a ver un poquito que se mueve el asunto hacia adelante. Porque con personas impreparadas, tristemente, no vamos a llegar muy lejos como ha ocurrido. Segundo, necesitamos tener una clase empresarial desde chiquita hasta grandota, con una mente menos egoísta, más práctica, más competitiva, y que escondan muchos de ellos, no todos, los miedos que tienen y algunas prácticas incorrectas en el comercio nacional e internacional, para que entonces podamos parecernos a los que realmente juegan en la primera división de los negocios. Por el otro lado, tenemos que invertir en serio en la investigación. ¿A dónde vamos a ir? Este siglo, dicen los futurólogos, es un siglo que va a estar determinado esencialmente, y a lo mejor el que viene, pero este siglo XXI va a estar determinado por la tecnología de todo tipo. Bueno, ¿qué estamos haciendo en tecnología? El hecho de que un grupo de jóvenes del Politécnico, de la UNAM, del TEC o de no sé dónde, desarrollen algo que ganó un premio por aquí o por allá, 1000 felicidades. Pero eso no nos va a llevar a los niveles de los países que todo el tiempo y todas las semanas, por no decir días, están desarrollando las tecnologías que van a hacer que se mueva este planeta. Porque este planeta, por supuesto que va a terminar este siglo siendo muy diferente para la mayoría de los que vivan en lo que llaman el mundo actual. Tristemente, algunos los van a seguir dejando 3, 4 siglos atrás con ese tipo de vida. Bueno, ¿qué estamos invirtiendo en México? Sí, nos dan cantidades, pero son centavos, son centavitos. No tenemos una política, pero bien hecha, con objetivos que todos conozcamos, para poder desarrollar las nuevas tecnologías. Entonces, entre la educación, las tecnologías, la actitud para producir y comerciar, las relaciones correctamente hechas, un sistema fiscal que no sea confiscatorio, que borren de la mente la idea de que con más impuestos van a resolver el problema del país. No, lo que están haciendo es que cuando usted sube los impuestos es como ponerle anestesia a un ser humano. Lo frena, lo frena, lo frena, lo frena, lo frena. Eso es lo que hace usted cuando le mete más impuestos a la gente. Póngale los impuestos justos, pero no frene al país, no lo adormezca. Entonces, yo creo que podemos adivinar, señor Conde, si vamos a llegar a los 15.75, a los 15.90, si vamos a llegar a los 16, a los 18, alguien decía esta semana por ahí en algún artículo los 20, sí, es posible que lleguemos a eso, y a más todavía. Yo nunca pensé que llegáramos, cuando andábamos en otro tipo de correlación peso-dólar, nunca pensé que llegáramos a la locura en que estamos ahora, porque no son 15.70, siempre lo repetiré, porque me molesta mucho. Estamos a 15,700 pesos por dólar. ¿Verdad, doctor Aspe? Entonces, bueno, finalmente espero que no quede solamente en palabras y haya por ahí un pedacito de tierra donde caiga esta semilla que es de muchos y empecemos a preguntarnos en cuánto nos vamos a revaluar este mes. Gracias, señor Conde, muy amable. Que le vaya muy bien y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Síguenos en Twitter y en Instagram como Latido Colectivo, regálanos un me gusta en Facebook y utiliza nuestro hashtag OigaJGB.